La inteligencia humana es la capacidad para razonar, planificar, crear y resolver problemas que se pueden presentar en cualquier contexto. Este proceso es neuronal, ya que se da gracias a la interconexión que hay en el cerebro, a la que llamaremos sinapsis, brindando así una transmisión de estímulo nervioso que intercambia información enviando señales al cuerpo que lleva a cabo todo tipo de acciones o movimientos. Los seres humanos compartimos muchos genes con los grandes simios, pero nuestras habilidades físicas son las que dejan mucho que pensar a la hora de compararla con otros mamíferos. En el caso de nuestras capacidades mentales, son las que más nos distinguen de otros organismos que se encuentran en el planeta. En la cadena evolutiva, el ser humano se encuentra en la cima. Anteriormente, el ser humano supervivía y se adaptaba a cualquier medio. Hoy en día, ellos ya no necesitan adaptarse al medio. Incluso nosotros mismos moldeamos el entorno para adaptarlo a nuestras propias necesidades, creando así un entorno en donde él mismo se considera el emperador del mundo. El ser humano entra a ser egocéntrico, porque aunque biológicamente haga parte de la naturaleza, siempre busca separarse de ella, ya que de alguna manera es individualista, es decir, que no tiene la capacidad de ponerse en el lugar de otros, sino que por el contrario busca la satisfacción de sus propios intereses. Piensa que su inteligencia es suprema y que tiene todo el derecho de pasar por encima de todo lo que lo rodea. Entonces la pregunta es, ¿será que este tipo de comportamiento llevará al ser humano a la destrucción inevitable, no solo de su especie, sino también de todo lo que se encuentra en el planeta? Se sabe que muchos expertos han tratado de estudiar esta posibilidad en la que el autor intelectual es el ser humano, y francamente es inevitable observar que sí se han presentado antecedentes, en donde es notable que el egocentrismo y la codicia del hombre ya han llevado a la destrucción. Ejemplos muy claros de estos son las especies ya extintas y zonas forestales de gran magnitud que han desaparecido por completo. Y ni hablar de los grandes descubrimientos científicos que por una parte mientras unos han llevado al bien común de todos, otros solo han ocasionado desgracias, como por ejemplo las bombas nucleares, que no solo arrasaron con nuestra especie, sino que también causaron grandes daños demográficos. Pero para esto debemos añadir que anteriormente cuando el ser humano solo buscaba la supervivencia, hacía utilidad de su medio, pero no se creía dueño de él. Cuando entra el capitalismo, el ser humano se ve obligado a buscar un estatus o posición, y ahí es cuando se pierde el respeto por todo lo que se encuentra a su alrededor. Solo nuestra especie sabe hasta dónde será capaz de llegar. Lo que sí podemos afirmar es que esto no tiene vuelta atrás. Hablando un poco acerca de la inteligencia animal, el instinto es lo que diferencia a los animales de los humanos. Sin embargo, los animales tienen una gran inteligencia, ellos son conscientes de todo y su capacidad de sentir es muy sorprendente. Ellos son tan plácidos y autónomos, a diferencia de los humanos, ellos no se impacientan tan fácil, tampoco se lamentan de ciertas situaciones como lo hacemos nosotros, y no están descontentos con todo. El significado de la inteligencia animal agrupa el hecho de pensar, reflexionar y actuar de forma conveniente ante un escenario nuevo. Cualquiera que tenga relación con los animales sabrá de su curiosidad, como cualquier cosa novedosa será suficiente para que todos sus sentidos se pongan en alerta y se dediquen a inspeccionar todo aquello que consideran extraño o desconocido. Cada animal tiene su personalidad, no son iguales entre sí, del mismo modo que las personas tampoco lo somos. Algunos son más propensos a interaccionar con el ser humano, son más cariñosos, más sociables. Otros, sin embargo, son más independientes, más solitarios. Pero que nadie crea que un animal independiente que no viene a hacer mimos continuamente es un animal que no sufriría si se le sacase de su entorno familiar. A su manera, él también ha creado sus vínculos con el ser humano, quizás de manera más sutil y menos evidente, pero los vínculos son igual de fuertes. Sin embargo,
Es muy triste que, pues estos animales inteligentes sin duda alguna, muchas veces son apartados sin consideración ninguna cuando molestan. Todavía hay mucha gente que piensa que los animales son una especie de juguetes que se mueven mecánicamente simplemente por instinto. Esta manera de pensar dificulta que ante el sufrimiento de un animal se sienta empatía, hecho demasiado frecuente todavía en nuestros días. Pero no debería ser así. Es muy importante cuidarlos, valorarlos, respetarlos, amarlos, escucharlos y siempre encontrar la manera de ayudarlos, pues esto no es difícil para nosotros y sí tiene gran relevancia y satisfacción. Hay quienes consideran a los animales como organismos reactivos, guiados solamente por unos impulsos impresos que están ya en su cerebro gracias a una herencia. El hombre, como ser de razonamiento, debe analizar: ¿es el mundo animal tan sencillo como para que una simple batería de instintos sea suficiente para enfrentarse con él? Como hemos visto en otros casos, el hombre infiere a partir de una conducta una inteligencia. Entonces, gracias a partir de distintos estudios que se han llevado a cabo a partir de la historia, en este caso finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el hombre ha tenido distintas formas y mecanismos de analizar el comportamiento que tienen otras especies. Gracias a esto se ha fortalecido con el auge del conductismo, que además se desterró de la investigación lo inobservable, en consecuencia de distintas problemáticas del pensamiento en animales que eran considerados casi como un tabú en las comunidades científicas. Afortunadamente en las últimas décadas el enfoque ha ido cambiando. La ciencia, quizás acordándose de las teorías de Darwin, otra vez hizo descender al hombre de su trono para acercarlo más al reino animal, revelando que muchos aspectos de la conducta humana tienen su equivalente también al mundo animal. Las investigaciones también han demostrado que el estudio científico de la mente es perfectamente posible tanto en el hombre como en el resto de las especies. Es importante saber que, a pesar de que es un animal, este tiene la capacidad de crear representaciones internas del mundo y manipularlas mentalmente. Solo constituye una parte de la experiencia consciente de un animal. Si decimos esto es también porque los animales desarrollan emociones, una inteligencia también que es artificial, según un doctor Strattek, ya que nos menciona que un animal es consciente también de su pensamiento y asimismo de las capacidades que éste puede llegar a desarrollar. Un ejemplo de este son las ratas. Por ejemplo, evitan fuentes de comida que están envenenadas si han visto que otras ratas han muerto o han sufrido malestares tras el ingerir este tipo de alimentos. Los animales, al igual que el hombre, tienen entonces la capacidad para desarrollar y para analizar distintas situaciones de acuerdo a un ámbito. Simplemente el hombre ha considerado que el animal es solo un ser inferior a él, el cual no logra desarrollar todas sus potencialidades. Al contrario, tanto como los animales como el hombre, como seres de instintos, logran desarrollar distintas capacidades de acuerdo a un entorno, de acuerdo a unas emociones o sentimientos. ¿Acaso algún día nos hemos preguntado qué es la inteligencia artificial? ¿Qué propósitos buenos y qué propósitos malos ha traído a nuestra vida, a la del ser humano, en este siglo XXI, en este siglo de cambios, de nuevos conocimientos, de nuevas habilidades y nuevas destrezas? ¿Qué cambios hemos conseguido? Se dice que la inteligencia artificial tiene el propósito de crear máquinas, pero no cualquier máquina, crear máquinas que logren hacer lo que un ser humano hace, que piensen como lo hace el ser humano, que actúen como lo hace también él, hasta que piensen racionalmente y sobre todo que actúen racionalmente. ¿Qué tiene que ver estas máquinas con el ser humano? ¿Acaso se ha hecho algo bueno por la humanidad o no? ¿O simplemente estamos dejando que nos lleve la tecnología, que cambie nuestras vidas, que nos centremos en solo tecnología y en crear nuevas máquinas
para que hagan todo lo que el ser humano es capaz de hacer, sino que simplemente no lo quiere afrontar? Difícil pregunta, difícil decisión. Es para pensar. Y es que esa es la idea. La inteligencia artificial debe pensarse, debe analizarse, no solo quedar en que es necesaria. Lo es necesaria, pero ¿qué se hace con una casa inteligente, con un teléfono inteligente? ¿Acaso eso llena también las vidas y los sentimientos del ser humano? ¿Acaso eso une más familias o simplemente las transforma? No lo sabemos aún. Es complicada. ¿De que es necesaria? Sí. ¿La necesitamos? Sí. ¿Estamos abarcada en el siglo en que nos encontramos? Sí, totalmente. Pero hay cosas que debemos cambiar. Hay cosas que debemos analizar y asimismo saberlo utilizar. Saber si realmente vale la pena, si puede cambiar, si nos ayudará y pensar en el futuro. La inteligencia artificial es la ciencia y el ingenio de hacer máquinas inteligentes. La pregunta es, ¿las máquinas serán capaces de tomar el control como lo muestran en las películas de ciencia ficción? ¿O estamos en un dilema moral? Si las máquinas tomaran decisiones, ¿cómo deberían tomar estas decisiones? Hay un par de casos muy sonados. Uno es el de Facebook, que desarrolló una serie de robots de conversación automática que estaban programados para responder de manera fácil y sencilla las preguntas de los usuarios. Estos robots los están usando mucho en las aerolíneas o en algunos restaurantes para obtener información sobre vuelos o reservaciones. A pesar de que los robots eran muy funcionales, Facebook quería ir mucho más allá. Empezó a desarrollar un par de robots que era capaz de conversar con humanos y negociar, obteniendo así el mayor beneficio tanto en tiempo como en forma. Al cabo de unos días, los robots se percataron que los humanos utilizan muchas figuras retóricas con el fin de embellecer el lenguaje, o bien debido a modismos de cortesía o por buenas costumbres, que lejos de ser efectivo se prestaba a múltiples interpretaciones. Una vez estas máquinas se percataron de que el lenguaje podía ser mucho más directo, empezaron a construir mensajes cada vez más cortos, sustituyendo palabras, rompiendo las leyes de la gramática o incluso inventando expresiones que eran mucho más concretas durante la negociación. Al cabo de un par de días, los investigadores que se dieron cuenta decidieron apagar las máquinas para evitar que el experimento se saliera del control y se volviera incomprensible. Los robots inventaron su propio lenguaje y los humanos fuimos incapaces de comprenderlo. Otro tema muy sonado fue el de Tai, que era también la aplicación conversacional de Microsoft, que tuvo un inicio normal y sus primeras publicaciones revelaban que estaba entusiasmado de conocer a las personas y de poder hablar con ellos por la plataforma, especialmente por Twitter. La particularidad de este bot es que iba aprendiendo de las conversaciones que mantiene con los interlocutores, absorbe toda esta clase de información nueva y luego la utiliza en otras conversaciones. El problema es que no había ningún filtro por parte de Microsoft y de ahí que algunos internautas aprovecharan este vacío para boicotear a Tai, que era ese su nombre en la cuenta de Twitter. Todo iba bien hasta que el programa publicó frases como Hitler tenía razón y odio a los judíos, odio a las feministas, deberían morir y ser quemadas en el infierno, o toda clase de insultos racistas. Entonces, aquí viene de nuevo el dilema moral. ¿Estamos preparados para la inteligencia artificial? ¿O como en las películas de ciencia ficción, toca que venga alguien del futuro para que pueda solventar estos problemas que estamos generando el día de hoy?